principio, ¿cuál fue la primera investigación en donde saltó que el glifosato es Bueno, perjudicial? en realidad nosotros llegamos a este agroquímico de una manera indirecta. Nosotros no, en el laboratorio nuestro y el grupo mío no trabaja con tóxicos, no hace toxicología. Pero a punto de partida, digamos, de algunas cosas que nosotros veníamos observando a través de las noticias diarias y de los contactos con la gente, se empezó a poner cada vez más claro de manifiesto de que había empezado a haber posibles señales de efectos sobre la salud. Aparte de las posibles implicancias que puede tener el uso masivo de glifosato y otros herbicidas y pesticidas en grandes extensiones de territorio y con una cosa muy constante porque son monocultivos, digamos. Entonces ahí el monocultivo lleva a cuestiones de cambio ambiental, de cambio de suelos, etc. Y obliga a un uso, por ser un monocultivo, obliga a un uso muy intensivo de químicos. O sea que en realidad no solamente hay un efecto sobre salud, sino que el problema de la salud humana está involucrado en el problema de la salud ambiental. Esto incluye flora, fauna y suelo, digamos, contaminación de agua, etc. Todo lo que uno puede inventar, digamos, que afecta a la naturaleza va a terminar de una u otra manera, entiende uno, más por ser médico, qué sé yo, que de una u otra manera va a llegar al hombre. Y empezaron a aparecer indicios y había relatos en los territorios Chaco, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Buenos Aires, de malformaciones y cáncer. Nosotros hacemos en biología experimental, entendimos que no era nada importante, no era nada difícil para nosotros hacer algún diseño experimental para probar particularmente el glifosato, dado que de los 250 o 270 millones de litros de químicos que se usan en este país, 200 o 180 o algo así son de glifosato, y que las 20 millones de hectáreas digamos, de soja y algunos otros cultivos que empiezan a usar también algunos otros transgénicos que también usan glifosato, se llevan reciben una gran cantidad de químicos. Esto, como el glifosato se espolvorea, se vaporiza, digamos, ya sea con pulverizadores o con aviones, esto se tira. Son 20 millones de hectáreas, 200 millones de litros, etc. Y hay otras cosas que se agregan también a eso. O sea que uno empezó a entender rápidamente que semejante volumen de tierra, semejante volumen productivo y semejante volumen de químicos implicado en eso. O sea que lo que quiero decir es que todo monocultivo en esta etapa de la tecnología agrícola no puede hoy por hoy prescindir de usar esa cantidad de químicos. O sea que todo país que decida, toda sociedad que decida hacer de la agricultura una pieza importante de su producción y generar monocultivos, ya sea de soja, de maíz, de algodón, de arroz, o grandes extensiones, a lo mejor no monocultivos, pero sí grandes extensiones, con lo cual seguramente va a estar en detrimento de otros cultivos, de variedad de cultivos, y concentrar todo en pocos tipos de producción, tendiendo a monocultivos, aunque no sea uno solo, sino que lo que se produce son formas de monocultivo, implica un gran uso de químicos. Esto no cabe la menor duda, porque esa es la base de la agricultura industrial, digamos, campo industrializado, usa dos cosas, la máquina y el cultivo, y elimina el peón. Digamos, desocupa el campo, limpia los territorios, corre a la gente de los territorios, desocupa territorios, mete máquinas y mete químicos. No hay otra manera de producir, generar o tener una producción industrial basada en la lógica del monocultivo. Esto es así. Por lo tanto, los 200 millones de litros de glifosato son absolutamente imprescindibles para mantener la rentabilidad de esos campos, hasta tanto la tierra diga basta, no quiero más. No todo esto uno lo comprendió al mismo tiempo, digamos, pero esto no hay una
continuidad cronológica en mi razonamiento, digamos, tengo que ponerlo ahora para no... Pero la intuición me dijo que, bueno, que nosotros podíamos ver si alguna de esas cosas que se veían o que se sugerían, abortos espontáneos, malformación, incremento de malformación, inclusive el cáncer. Nosotros tuvimos cáncer, pero como el cáncer y las malformaciones tienen muchos puntos de contacto con problemas biológicos, entonces hicimos una serie de experimentos con herbicida y con la droga pura, con glifosato, comprobando que, bueno, en ambos casos los embriones en pequeñas cantidades de herbicida, en diluciones hasta de 5 o más veces, diluir 5.000 veces el herbicida o diluir la cantidad equivalente a 200.000 veces la cantidad de glifosato puesta dentro del embrión, producían malformaciones. Para lo cual, bueno, al principio fue un gran escándalo, porque todos se pusieron locos, especialmente CASAFE y APRESID, ¿no? CASAFE es la Cámara de Vendedora de Químicos, y APRESID, que es la Asociación de Productores de Siembra Directa, que es una ramificación de Monsanto, digamos, con Grobo Patera a la cabeza y Palma a la cabeza, Gastón Palma, el presidente de INTA. Todos ellos son prosojeros y por lo tanto pro glifosato, no puede ser de otra manera, ¿no? Y ellos se pusieron muy nerviosos. Bueno, hubo una serie de incidentes ahí, algunos más o menos graves, otros no, pero bueno, nosotros seguimos adelante y este año, mitad de año, publicamos ese trabajo en una revista, lo cual enojó más todavía. Yo creo que se enojaron más, porque ellos pensaban que podían descalificar bueno, no estaba publicado, qué sé yo, qué sé cuánto, pero bueno, que está publicado, ¿qué le van a hacer? Eso fue publicado en Chemical Research in Toxicology en julio, creo, sí, julio. Y bueno, a partir de ahí lo que apareció es una gran cantidad de experiencias nuevas, digamos. La gente empezó a sentir que estaba en mejores condiciones, o a partir de esta discusión, de este debate, que estaba en mejores condiciones de defender o de denunciar lo que ellos creían que estaban viendo y que nadie les daba bolilla. El fallo de San Jorge, que ahora la Cámara de Apelaciones de la provincia de Santa Fe avaló a favor de la familia Peralta, ahí en San Jorge se hace una denuncia, el juez hace un amparo, el amparo es apelado, viene, llega a la Cámara de Apelaciones a la segunda, y la Cámara le pide a los ministerios de la provincia, a la Universidad Litoral, y pide, ya me habían pedido a mí una especie de informe técnico y a otros, y falla a favor de Peralta. O sea que prohibieron las fumigaciones en Paraguay. Están pasando cosas parecidas, en el Chaco están pasando cosas parecidas, siempre con muchas limitaciones, porque todo momento se judicializa, es el juez el que interviene de última para dirimir, digamos, el conflicto entre el ciudadano y el productor, digamos. Bueno, los dos son ciudadanos, pero el ciudadano es más ciudadano porque el otro está haciendo una cosa que no debe. Ciudadano que es perjudicado con el productor, que es el que está produciendo el daño. Ahí están los aviadores, los fumigadores metidos también, son muy revoltosos, muy gritones y qué sé yo, van, vienen, gritan, insultan. Y está APRESID y está CASAFE detrás de APRESID. CASAFE son las empresas productoras de químicos. Si dejo fuera de control el poder que me somete, en cualquier momento me convierto en un esclavo.